A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al viernes 15 de agosto del año 2025. El título, como le comentaba don Paulino, tiene relación con la mentira y dice así: ojalá aprendieran a mentir. Ojalá aprendieran a mentir. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente estamos hablando específicamente de la anticientífica, pero también de una larga cola que tiene de glúteos veloces, sus funcionarios, barberos, arrastrados, etcétera. Muy bien. Vean ustedes, le preguntan a la anticientífica en relación con esta declaración del presidente Trump, donde dice Canadá y México hacen lo que les pido o lo que les ordeno, alguna cosa así. Y hoy declara ella, bueno, el presidente de Estados Unidos tiene una forma de hablar, pero como yo suelo decir en México, manda el pueblo. Y dice uno, ¿no le dará pena a la anticientífica decir esa estupidez? O sea, no siente remordimiento de no poder armar una explicación medianamente entendible y además razonable, la cual debería ser expresada por el secretario de Relaciones Exteriores, no ella. Pero es tal, pesa tanto el ejemplo del bulto que está allá, el viejo en Algas Miadas, allá en Palenque, que ella también tiene que estar al frente y no entiende que eso la exhibe en su ignorancia, en su incapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Alguien dirá, eso que dijo Trump es una mentira. Y yo les pediría, como diría Agustín Lara, piénsalo bien, mulato, piénsalo bien. México es la 16ª parte de la economía norteamericana. Tenemos un volumen de exportación equivalente al 83% de todo lo que exportamos al mundo. Dicho de otra manera, nuestra dependencia y debilidad frente a los Estados Unidos y su economía es total. El problema de la inseguridad en México y la violencia del crimen organizado y el control de vastas regiones del país colmó la paciencia de un personaje como Donald Trump. Han ofrecido $50 millones de recompensa a quien permita la captura de Nicolás Maduro. Le acaban de confiscar en algunos países centroamericanos, o en uno al menos, propiedades y recursos, etcétera, etcétera, por un monto de alrededor de $700 millones. He leído también esto que se menciona en relación con la señora historiadora, contadora de cuentos, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que parece que ya efectivamente están divorciados ambos y que esa separación se dio desde el segundo año del encargo del bulto López Obrador. Y la persona que me pasó esto, porque estuvimos platicando de eso, y no solo eso, Ángel, te cuento otro chisme, nos echamos el rebozo, ¿no? Entonces dice, tiene ya tiempo que el presidente no habla con este joven Jesús Ernesto. Sí, le digo, no se ha sabido. Es que ya le hicieron saber que no es su hijo, sino es hijo de una relación anterior a él. Entonces parece que hay un rompimiento total. Y entonces, a raíz de estas cosas, de estas presiones que se están dando, la señora parece que prefirió irse a España, solicitar de una manera apresurada su ciudadanía o nacionalización española,
pero que llegó con una cantidad de dólares, una transferencia de una cantidad impresionante, la cual me resisto a aceptarla. No digo que no pudo haberlos juntado, haber hecho la birroncha en México, pero hablan de cientos de millones de dólares. Les digo, oigan, señores, bájenle de volumen al radio. No, Ángel. La señora era voraz y empezó a amasar esa fortuna desde que era jefe de gobierno López Obrador el Bulto. De tal manera que este gobierno está haciendo agua por todas partes. En la familia presidencial ya se habla de que la señora Gutiérrez Müller y también Andy ya les cancelaron su visa para entrar a los Estados Unidos. No sé qué tan cierto sea esto, pero es evidente que algo está desmoronándose en este partido o en este grupo de bandoleros. La anticientífica, en vez de entender eso y de medir las consecuencias, actúa como si todo estuviera muy bien. En algunas cosas su ignorancia la exhibe sin recato alguno. En esta cuestión de la pobreza, gran hazaña de la 4T. No, señora, con todo respeto se lo digo, no deje ver su ignorancia en materia económica y en materia del combate a la pobreza. Cuando uno revisa cosas que no han hecho todos esos que hablan y qué bien y que pero esto y que el otro, no han leído el documento completo y haberlo hecho con acuciosidad, el documento del INEGI. Que si cambiaron alguna cosa de una pregunta, eso no es lo relevante. Lo relevante es algo mucho más sencillo. Efectivamente, X número, X porcentaje de familias o de personas salieron de la pobreza extrema en la categoría de ingresos, que son de dos tipos. Uno, la pensión de adultos mayores, para adultos mayores, y la otra es para los trabajadores que vieron incrementados de una manera no correspondiéndose esos aumentos con la productividad y tampoco con su capacidad, o simplemente por decreto. Es evidente entonces que la masa salarial se eleva, que el ingreso de millones de familias se eleva, pero producto de decisiones políticas. No se ha hecho un estudio serio acerca del número de microempresas que tuvieron que cerrar por la elevación brutal del salario mínimo. Y sacan ahí, ¿no?, que unos decían que la inflación. No, señora, el problema es mucho más complejo. La práctica demuestra que cuando se dan aumentos por decreto, elevados o no tanto, de manera política, sin una correspondiente elevación de la productividad, eso tarde o temprano cobra su precio. Lo hemos visto en México, pero esta señora no tiene la menor idea de lo que dice. Ahora bien, aquí tenemos esa reducción en ciertas cifras. Muy bien. Pero hay una cosa muy curiosa, creo que ya les comenté, hará hoy unos 3 o 4 meses, haciendo cola en la farmacia San Pablo para comprar los medicamentos que debo tomar por el problema en la columna, la glucosa, etcétera, etcétera. Está un adulto mayor enseguida de mí. Y de esas cosas a mí me gusta buscar la plática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Y le digo, ¿y qué viene? Vengo a comprar, me dice, mis medicamentos para la presión y la diabetes. Así dijo, el diabetes, aun cuando es diabetes. Así oiga, ¿y no tiene usted seguro popular? No, joven, me dice, agradecí profundamente eso de joven, ¿verdad? Hace mucho que desapareció el seguro popular, dice. Bueno, ¿y cómo le hace ahora? ¿Cómo le hace? Es que ahora estamos en el bienestar, dice. Oiga, le digo, pero
En el seguro popular le daban a usted medicamentos, consultas, y los medicamentos eran gratuitos, sí dice, pero ahora estamos en el bienestar, en el IMSS bienestar. Bueno, le digo, ¿qué viene a comprar aquí? Pues esos medicamentos que le dije. Bueno, pero ¿qué no se los dan ahí? No, dices que no hay medicamentos desde hace un tiempo largo. Bueno, entonces, ¿cómo le hace? Los vengo a comprar con el dinero que nos da, dice el presidente López Obrador, antes, dice, y ahora la doctora. A ver, le digo, entonces yo dije, aquí meto yo mi cuchara, aquí meto aguja para sacar hebra. Oiga, le digo, pero ¿cómo está eso? Entonces quiere decir que la pensión para el bienestar que le dan, sí, también mi señora tiene. Bueno, le digo, pero, y lo usa para comprar las medicinas que antes les daba el Seguro Popular, sí, y le alcanza, le digo, lo que le dan a usted. No, dice, pero le quito una pizcacha que me falta a la pensión de mi señora. Oiga, le digo, pero ¿qué negocio hizo usted? Tenía el Seguro Popular con todo gratis prácticamente y ahora la pensión del bienestar, la suya, la invierte en sus medicinas para el bimestre y todavía le quita una pizcacha a la de su señora. Pues, ¿qué negocio hizo? En ese momento se volteó y me dejó hablando solo. Esa es la realidad de esas personas, que ese dinero que les dan, que es un ingreso, pero lo utiliza para adquirir los medicamentos que el sistema público de salud les niega. No hay medicamentos. Entonces, aquí entra un problema casi filosófico. Efectivamente, disminuyó la pobreza porque tienen un ingreso que no tenían antes, que es registrable al estar millones recibiendo eso, tanto el aumento del salario mínimo y los beneficios que eso conlleva, y la pensión para el bienestar. Pero han reducido de manera drástica la pertenencia o los beneficios del sistema de salud y tienen que recurrir a ese dinero. Entonces dice uno, cambia la situación de pobreza de esta persona, que hay problemas para llevar alimentación a su familia, hay problemas en la cuestión de medicamentos, de consultas, etcétera. Es decir, aquí entramos con esta bola de sinvergüenzas, glúteos veloces, logro histórico y esto por acá y que esto. A ver, señores, ¿a costa de qué se hizo eso? A casi desaparecer el sistema público de salud y el de educación. Una miseria de 6,200 pesos bimestrales que en algunos casos, como este señor que les platico, que ni siquiera le alcanzan a él para comprar sus medicamentos. Entonces, dicen que fue un logro, pero hay otro elemento que muchos opinantes se niegan a mencionar. ¿A cambio de qué hicimos eso? ¿O hizo el presidente, el bulto López Obrador eso? A destruir las finanzas públicas. Entonces dice uno, ¿es posible que haya alguien, por ahí anda una doctora en Harvard lanzando loas a esta gran hazaña, esta señora? ¿Es posible que no entienda ella las consecuencias de este desastre en las finanzas públicas que generó López Obrador a cambio de dádivas para asegurar una votación favorable en los procesos electorales? Es decir, se puede afirmar que dejaron esas personas la pobreza, cuando ya ahorita en unos cuantos meses vamos a ver los estragos que ha causado aquella decisión de López Obrador. Ante esto, ¿cuál es la reacción de funcionarios, de opinantes, de glúteos veloces ante esto? La mentira mal contada y peor explicada. ¿Por qué razón? No hay otra forma para que aumente el ingreso estable, verdadero, real de los trabajadores,
si no hay un aumento sostenido de la productividad total de los factores en una economía. ¿Y por qué, a pesar de eso, que la pobreza, los países que antes de estos datos que dio a conocer el INEGI estaban jodidos, hoy lo siguen estando? Oaxaca, Guerrero, Chiapas. ¿Qué pasó? Y resulta que los que han mejorado más sensiblemente son aquellos estados donde la formalidad en el trabajo es la mayor, donde está la mejor calidad de vida, donde está la industria más avanzada, la ligada a la exportación, que es la zona norte del país y una buena parte de la zona del Bajío o centro del país. Porque la gente pobre de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, esos integrantes de grupos originarios o descendientes de ellos, vayan ustedes y vean la miseria en la que viven hoy, no obstante las cifras que dio a conocer el INEGI. ¿Por qué? Porque ahí no tienen empleo, ahí no tienen servicios de salud, la educación es un desastre, la infraestructura igual. Entonces, ¿eso es bueno para el país y para los pobres? No, porque hoy esos pobres siguen jodidos, siguen siendo pobres. Eso es lo que están festinando estos intelectualoides de pedorrillo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque están al servicio de un ejercicio de propaganda que gasta millones y millones de pesos. Y luego participó este pervertido de Jesús Ramírez en un espacio periodístico donde el señor está dando clases de economía y desarrollo, no tiene vergüenza. Puros lugares comunes, dice uno, bueno, ¿hasta dónde llegan? Entonces, estamos pues ante una situación donde, a medida que van pasando los meses, la realidad está gritando, ya llegué, ya estoy aquí. Y por más que diga la anticientífica y esto y el otro, no pueden ocultar el desastre primero, el desastre producto de la tragedia que dejó el bulto y la pésima administración que está llevando a cabo este gobierno de la anticientífica. Y apenas lleva ella, tenemos ahorita en agosto, a julio son 7 meses, más 3 son 10, estamos en el mes 11, apenas a la mitad. Y vea usted el desastre. El pleito con Trump, que ni siquiera le entienden lo que está pasando. Que dijo Trump, es que hacen lo que nosotros le decimos que haga. Es cierto, señores, es cierto. Por más que no, es que el pueblo es el pueblo manda en México. ¿Sería usted tan amable, señora anticientífica, explicarnos qué es para usted pueblo? Digo, para podernos entender, ¿verdad? Para podernos entender. Porque si nomás dicen México el pueblo manda, pues es lo mismo que decir, pues manda Trump. ¿Quién es el pueblo? Defina, señora, para saber si Slim está en el pueblo, si Ricardo Salinas está en el pueblo, si la familia Balleres, el heredero, está ahí. Es decir, la REA serán parte del pueblo, bueno y sabio. Pero mientras sea la expresión demagógica en México, el pueblo manda, pues señora, lo que usted hace es como en las arenas movedizas. Entre más estupideces profiere, más se hunde. Usted tiene muchas cosas en contra, tiene muchos negativos. Su imagen, su incapacidad para comunicar, todo eso pesa, se agrega a las mentiras que expresa. Tiene usted que dosificar la palabra presidencial. Tiene usted a los enemigos de su imagen en esos dos pervertidos. Uno de ellos lo defendió. No, es que Genaro está haciendo un excelente trabajo y por eso algunos lo critican y él por eso decidí mantenerlo. No, señora,
A ese pervertido no lo critican por eso, lo critican por rata, por ladrón, por eso lo critican. No confunde el amor con las ganas de ir al baño, señora. Ese Jesús Ramírez es un individuo perverso, pervertido, que la está empinando a usted. Él está al servicio del otro, del aquel nalgasmeadas que está allá en Palenque. ¿Qué no se da cuenta, señora? ¿No se da cuenta el desastre que tiene? Empezando por esta señora alcalde que debería estar cuidando a su hija y no estar diciendo babosadas allá al frente de Morena. El Andy, que ya no sabe dónde meterse. El Mario Delgado, que ya le empiezan como al nopal a salir propiedades cada semana. Y usted, el pueblo es el que manda. Señora, por favor, ya bájele a ese ridículo y aprenda a mentir. Si usted decide continuar con esto que hemos visto en estos primeros 10 meses y medio, está bien, es su decisión, pero aprenda a mentir para que no desprestigie más al gobierno de México. Por favor, señora. Ahora bien, cuando un gobierno miente de una manera pésima, la realidad se mantiene ahí esperando el momento oportuno para aparecer. Ya apareció la realidad, decía hace unos cuantos minutos. Y no se va a ir ya. Y no se va a ir. Señora, cada semana, esa realidad va a irse apareciendo más y más. Ya, por ejemplo, cuando Reina Aide le hace una pregunta y su sonrisa nerviosa que deja ver ese pésimo color de la encía en su boca y que no sabe cómo contestarle a una mujer valiente que no ceja en picarle ahí donde duele. Mejor ya cancele ese espectáculo barato de las mañaneras del pueblo o del bienestar que se llaman. ¿Eh? Señora, está usted por desgracia condenada a la derrota, al desprestigio, a la minusvalía de su gobierno. Usted no nació para ser presidente, no se ha preparado. ¿Por qué? Porque no le da su capacidad analítica, señora, entiéndalo eso. Yo no sé cómo Carlos Simas Jr. se enredó con usted. No sé si usted preparó algunos filtros del amor con alguna bruja de esas que pululan en Morena, ya vio las ceremonias estas que están haciendo, pues seguramente alguna de esas le hizo un filtro del amor. Porque Carlos Simas proviene de una familia de personas inteligentes, su señor padre, que en paz descanse, un matemático de primera. Él con un doctorado excelente en Stanford, y usted andaba ahí pues nomás en un carrito llevando a los chamacos, se iba a Berkeley a sacar copias y cosas de esas. Esa es su realidad, señora. Quiso ser lideresa política y no dio el ancho. No lo dio, señora. En esas condiciones, pues reconozca sus limitaciones y apóyese con los mejores. Consulte a las personas experimentadas, tómese un café con ellas. A ver si así empieza a detener su caída en materia de prestigio y en el desastre que tiene este gobierno. Nadie sabe en qué rumbo, hacia dónde vamos. Nadie lo sabe, ni usted misma, señora. La realidad ya se nos apareció y cada día que pasa se va a empezar a pitorrear cada vez de una manera más descarada de nosotros. Pero primero empezando por usted. A usted la escogió una persona perversa porque la vio a usted manejable,
Muy importante esto, manipulable, pues. Y además una persona que no se iba a rebelar ante él. ¿Por qué? Porque usted es una persona que ante el poderoso se culiempina y ahí están los resultados. Por eso la seleccionó, no por otra cosa que científica. Téngale, hombre. Y vea usted el desastre que tiene en el país. En fin, 36 millones votaron por usted. Bueno, ni modo, es la democracia. Vamos a ver qué podemos hacer de aquí al 27. Y una aclaración, yo en la parte editorial de ayer mencioné el caso de los partidos de oposición, en el sentido de que no habíamos hecho lo correcto, pues vamos a ponerlo así de manera sencilla. Y un buen amigo me dijo que no era correcto, que echa a perder parte del editorial o lo que fuera, por haber señalado esa falla de los partidos de oposición. Yo difiero de él y les voy a decir por qué. En la medida en que los partidos de oposición no reconozcan sus errores, en dónde fallaron, las personas, los ciudadanos que hoy los desprecian, no van a cambiar su opinión al respecto. Los ciudadanos tienen que ver que los partidos de oposición aceptan que se equivocaron en algunas cosas. Eso es una obligación política, ética, que tienen los partidos de oposición que realmente quieren exhibir y competir con posibilidades de éxito ante Morena y los suyos. Pero si ocultamos eso, pues va a llegar el momento en que pues nos van a descubrir, pues. O sea, veamos los señalamientos como algo útil. En la vida de los partidos, la crítica y la autocrítica es el elemento fundamental para consolidar esa organización. Pero cuando le echamos tierra a lo malo, como los gatos a su excremento, estamos generando una imagen equivocada, no real. Y el que los militantes señalen esas fallas, deberíamos estimular eso, que salga la crítica, que se expresen los militantes y que vean los ciudadanos que estamos reconociendo nuestros errores y queremos corregirlos. Eso lo va a justipreciar el ciudadano. Pero si ante la menor crítica, ante el menor señalamiento, nos asustamos, no, hombre, no, ¿cómo? No, así no se puede hacer política en México. ¿Por qué? Porque todo es una ficción, todo es una escenografía. Así no se puede avanzar políticamente. Entonces, los tiempos son extraordinarios los que estamos viviendo. Hemos pasado casi ya una reforma judicial, que es uno de los mayores golpes que ha sufrido el Estado mexicano en muchísimos decenios. Y ahora vamos a entrar a otra vapuleada de la reforma electoral. La reforma electoral, no sé si se pueda utilizar esta expresión, es un hecho consumado por la simple razón del control aritmético que tiene Morena y los suyos en el Congreso de la Unión. Hoy escribe Héctor Aguilar Camín en El Milenio algunas razones o algo que plantea el doctor Jorge Castañeda en relación con este hecho. Asistir a los foros de la reforma electoral o no asistir. Y es una tesis muy interesante la del doctor Castañeda, que vale la pena darle una pensada en serio. ¿Por qué? Porque dice, si no asistimos a expresar nuestras opiniones, aquellos se van a servir con el cucharón del pozole. Y la oposición va a ser
Órale, pues ni modo. Pero si entramos a esos foros, pero muchos, pero una avalancha de ciudadanos que vayan y digan, pues aquellos no van a poder ocultar cualquier intento por callar, por borrar esas cosas. Es interesante ese dilema, esa dicotomía. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Hay que asistir? ¿O hay que negarse y decir, bueno, pues ya lo hicieron, pues ya no me queda otra? Ya saben cómo se las gasta Morena, dejan que se expresen. ¿Y por qué pueden callar? ¿Por qué pueden echarle tierra a esas palabras de los analistas, de los opositores? Porque son muy pocos. Pero ¿qué pasa cuando llega una avalancha de... No los pueden ocultar. Pensemos en eso. Pensemos en eso, a ver qué es lo que resulta. Pues es una posición no mía, sino del doctor Jorge Castañeda, que pienso que vale la pena tomarla en cuenta, considerarla. Eso es lo que podría yo decir al respecto. Por otra parte, cada vez es más fácil que se exhiban los integrantes de Morena en puestos altos, sean funcionarios o sean legisladores. Es increíble el nivel de ignorancia y de corrupción que dejan ver estos con orgullo. A mí en lo personal no me importa si este Gutierritos usa un reloj de 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos, o su señora esposa se viste como quiere. Eso a mí, o sea, lo doy casi como la mejor prueba del rastacuerismo de una muy buena parte de nuestra clase política. Eso no. Yo lo que veo es una cosa mucho más grave, la mentalidad que tienen estos integrantes de Morena. Bueno, una buena parte de ellos que están en elevadas posiciones no saben ni qué quieren. No saben ni qué quieren. Y eso es sumamente peligroso para el país en su conjunto y para el futuro de la economía y la vida político-social de México. Vamos a ver qué sucede con este ejercicio. A la fecha se ha manifestado una cierta oposición, un encontronazo entre el tapete zacatecano de Ricardo Monreal y las posiciones de la anticientífica. ¿Qué cartas va a jugar Monreal cuando llegue la discusión a diputados? ¿Va a proponer cambios que se opongan a algunos planteamientos de la anticientífica, por ejemplo, o que los proponga Pablo Gómez? Por ejemplo, el trato a los plurinominales. ¿Va a aceptar Ricardo Monreal, que tiene en su Cámara a quienes fueron los artífices para obtener la mayoría calificada, que serían el Verde y el PT? ¿Y qué posición va a adoptar el hombre de la jirafa enamorada? ¿Va a aceptar ciegamente desaparezcanlos cuando a apretones y a chantajes y todo pudo lograr la mayoría calificada en el Senado? Es decir, políticamente lo que está planteando o lo que desea este stalinista versión Conazupo de Pablo Gómez es una cosa, y lo que políticamente pudiere concretarse en función de mantener esa preeminencia o ese control del Congreso es otra cosa. Vamos a ver, como dirían en mi pueblo, a ver de qué cuero salen más correas. La verdad es que Pablo Gómez no es santo de la devoción de Ricardo Monreal y tampoco de Adán Augusto. No sé si durante su paso por la UIF elaboró algunos expedientes medio abultados de ambos, ¿verdad?, para en un determinado momento tener elementos para jugar ya en la mesa donde estén las fichas. Pero bueno, Pablo es el estrella ahorita. Pronto la anticientífica va a conocer la verdadera catadura
ética de Pablo Gómez. No va a pasar mucho tiempo para que eso se le presente. Será demasiado tarde para ella porque no habrá regreso ya. Pablo Gómez, a fuerza de dar vuelta para acá y luego para allá, se ha convertido en un traidor de lo más elemental en los valores éticos de la política. Pero en fin, el que no lo conozca, que lo compre, dice el dicho. Y parece que la anticientífica desconoce totalmente quién es, qué ha sido, qué es y qué será por siempre Pablo Gómez. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la parte el editorial correspondiente al 15 de agosto del año 2025.